Bien, bien. Seguiremos. ¿Alguien más para seguir? Un inciso. Inge, Dime. respecto al denominador, o que donde está el 6x al cubo más uno, ¿el cuadrado no afecta? Ya está afectando, es al cuadrado. Sí, pero no hay que, digamos, 6 por 2 18 así. Seis Si por 2 quieres, 12 algo así. pues a pedido de su compañera lo van a desarrollar para el examen. ¿Está bien? Entonces, No, a no, pedido, no, Inge, solo es una pregunta, no. pero vamos a desarrollar. Sería, si quieres desarrollarlo, se desarrollaría. La parte de abajo también se pondría, digamos, algo así. Menos 18x al cuadrado coseno de x. Y abajo es un binomio, ¿no? Más o menos de la siguiente forma. Voy a poner acá. Más o menos de esta forma. Cuando yo tengo a más b al cuadrado, sería a al cuadrado más 2 veces a por b más b al cuadrado. Entonces, se puede desarrollar de esa manera. Esto sería a y esto sería b. Entonces vamos a tener a al cuadrado sería 6x al cubo al cuadrado. Cuadrado. 6x al cubo al cuadrado. Más 2 veces a por b. A es 6x al cubo y b es 1. Más b al cuadrado, b es 1 al cuadrado. Entonces la función derivada sería de esta manera. Menos 24 x al cubo por el seno de x menos 4 seno de x menos 18 x al cuadrado coseno de x. Todo eso dividido entre 6 al cuadrado, 36. X 3 por 2, sexta. Más 2 por 6, 12. X al cubo más 1. Y ahí estaría, digamos, esa sería la respuesta. ¿Está bien? Solo he desarrollado como un cuadrado. Bien, seguiremos. Inciso B. ¿Quién nos da una función para el inciso B? La primera, Ademar nos ha dado, ¿no? Sí, Ademar, licenciado. ¿no? Sí, sí. Allá. Yo, licenciado, puedo darle primero. Claro. ¿Quién habla? Noelia Canals Ya. habla, ¿no? Sí, Noelia, danos tu función. ¿Cuál sería? la función igual a x ¿Ya? sobre sen de x. ¿Así? Ujú. Ya. Bien, entonces aquí igual hay un cociente, ¿no? Hay un cociente donde tenemos una división. Voy a llamar a la parte de arriba U y a la parte de abajo B. Y voy a plantear la división, ¿verdad? La derivada sería, no olviden, U' B más U B', dividido entre B al cuadrado. Reemplazamos ahí. Si reemplazamos, la derivada de la función sería U es X' por B, que es seno de X. Aquí el signo está mal, ¿qué eso es? Menos, ¿verdad? Un signo negativo. Va a ser menos U, que es X, por B, que es seno de X, dividido entre el seno de X al cuadrado. Bien. La derivada de la función sería, la derivada de X, ¿cuánto es? La derivada de X es 1 por el seno de X. Menos, aquí sería X. La derivada del seno, coseno de X. Todo eso dividido entre el seno al cuadrado de X. La derivada de la función es 1 por el seno, seno de X, menos X por el coseno de X, dividido entre el seno al cuadrado de X. Y ahí quedaría, esa sería la respuesta. ¿Está bien? Noelia, esa sería la respuesta. Ay, gracias. Ingeniero, Inciso C. ¿Alguien? yo, Sí, yo, Claro, seguimos, dinos. ¿Quién está hablando? Catherine Gisbert, Ya, dime, Catherine Sus. ¿Qué x función? al cuadrado, Ya,
logaritmo neperiano de x ¿Ya? sobre 2x coseno de x. Bien, está bien. Catherine Kisber. Bien, empecemos con esto. Empezamos a derivar. Esto igual es una, ¿cómo se puede decir? Es una división, ¿verdad? La parte de arriba vamos a decir que es U y la parte de abajo es B. Y voy a hacer la fórmula. La derivada de esta función es U' por B menos U por B' dividido entre B al cuadrado. En esa fórmula voy a reemplazar. Entonces la derivada de la función sería U, en este caso U es X al cuadrado por el logaritmo neperiano de X. Prima. Por B, B es 2X coseno de X. Menos U. U viene a ser otra vez X cuadrado logaritmo neperiano de X. Y B vendría a ser 2X coseno de X prima. ¿Está bien? Todo eso dividido entre B al cuadrado. B es 2X coseno de X todo al cuadrado. Bien. Empezamos a derivar. Lo que vamos a hacer es derivar aparte. ¿Está bien? Vamos a derivar aparte. ¿Cómo? Primero, esta parte. Miren, X al cuadrado neperiano de X debo derivar. Por eso está prima. Entonces, eso es lo que voy a derivar. Cuando tengo la multiplicación, eso hemos avanzado en anteriores clases, y quiero derivar U por B, prima, es U prima por B más U por B prima, ¿verdad? De esa manera se deriva. Entonces aquí va a ser, tengo que derivar X cuadrado por el logaritmo neperiano de X. Aquí hay una multiplicación, donde U es directamente esto y B va a ser eso. ¿Están de acuerdo? U es X al cuadrado y B es logaritmo neperiano de X. Reemplazo. U prima. X al cuadrado prima por B, logaritmo neperiano de X. Más U, que es X al cuadrado por B, que es logaritmo neperiano de X. Prima. Sigo avanzando. Derivo X al cuadrado. Su derivada es 2X por el logaritmo neperiano de X. Más X al cuadrado. Y la derivada del logaritmo neperiano de X prima, dice ahí, es 1 sobre X. Aquí simplifico y voy a tener 2X por el logaritmo neperiano de X más X se anula y el cuadrado va a quedar una X. Y esa va a ser la respuesta. La derivada de esto, lo que estábamos buscando es directamente esto. 2X neperiano de X más X. Luego otra cosa que tengo que derivar es esta parte. Miren, 2X coseno de X y también es un producto. Entonces lo que voy a hacer es derivar esa parte. ¿Cómo derivo? Lo mismo, tengo una multiplicación ahí. U por B prima, la fórmula es U prima por B más U por B prima. Entonces, en este caso la parte es 2X coseno de X. Voy a seguir eso. 2X coseno de X prima. Va a ser U, en este caso va a valer 2X y B va a valer coseno de X. Entonces, U, 2X prima por B, que es coseno de X, más U, que es 2X por B, que es coseno de X, prima. Sigo. Derivada de 2X. 2 por el coseno de X. Más 2X, coseno de X prima, su derivada, menos seno de X. Entonces esto va a ser 2 veces el coseno de X menos 2 veces X por el seno de X. Y esa sería su derivada. Su derivada de todo esto es 2X coseno de X por 2 veces X seno de X. Y ya tengo las respuestas de ambas derivadas, lo que está en amarillo y lo que está en celeste. Solamente voy a reemplazar. Vuelvo. Voy a volver arriba. ¿Está bien? Voy a volver. Sigo con mi función. La derivada de mi función va a ser igual. Sigo. Todo esto X al cuadrado logaritmo neperiano de X derivado es todo lo que está en amarillo acá, que sería 2X logaritmo neperiano de X más X. ¿Listo? Por 2X coseno de X menos X al cuadrado neperiano de X
por todo lo que es celeste, 2x coseno de x derivado. Y eso es lo que está aquí abajo. 2 coseno de x menos 2x por el seno de x. Todo eso. Dividido entre la parte de abajo que es 2x coseno de x al cuadrado. ¿Está bien? Eso es, ¿no? Sí. Y ahí acabaría, esta sería la derivada de esa función. Lo que podemos hacer es multiplicar los paréntesis, tal vez. A ver, lo voy a multiplicar aquí para ver si se puede reducir más, aunque lo dudo. Multiplicando sería esta parte. Primero esto y luego por x. ¿Está bien? Así multiplicamos esta parte. 2x por 2x, 4x al cuadrado, coseno de x, logaritmo neperiano de x. Ahora, multiplico por lo otro. Esto por esto. ¿Está bien? ¿Qué sería? Esto es coseno, ¿no? ¿Qué sería? 2x coseno de x por x va a quedar más 2x al cuadrado por el coseno de x. Lo mismo vamos a hacer aquí, menos, vamos a multiplicar primero esto por esto. Tendríamos menos 2x al cuadrado, logaritmo neperiano de x, coseno de x. Menos por menos, ahora esto con esto ya también. Sería menos por menos más. Tendríamos 2x al cubo seno de x por el logaritmo neperiano de x. Todo eso dividido entre la parte de abajo, 2x al cuadrado, 4x al cuadrado por el coseno al cuadrado de x. Y ahí concluiría. ¿Está bien? Lo pueden dejar en esta situación. Esta puede ser la respuesta, no hay problema. Para que no se hagan problemas. ¿Está bien? Todo esto puede ser la solución. No es necesario llegar hasta el último paso. Gracias, sí. Sería la respuesta. ¿Alguien quiere algo más? ¿Alguna ayuda? Dije yo. Yo. Dije. Ya. ¿Quién ha pedido? Yo. Gabo, entonces, ya, dime. X a la quinta Ya, más 1 sobre ya. 6x tangente de x. ¿Multiplicado así? Sí. Ya. Bien, entonces, ¿esto qué vamos a hacer? Igual es una división, ¿no? Y luego es una multiplicación, entonces es lo que vamos a hacer. La parte de arriba vamos a llamar U y la parte de abajo B. Entonces empezamos. Para una división, lo mismo, la fórmula primero. Luego de anotar la fórmula empezaremos a reemplazar. La derivada de la función va a ser U, que es x a la quinta más 1, por B, 6x tangente de x, menos U, por B, 6x tangente de x, prima. ¿Está bien? Esto igual es prima, por si acaso. Y B, que sería 6x tangente de x al cuadrado. Bien, empezamos. Lo primero sería encontrar, de esto su derivada es sencillo, esta parte derivar porque es una multiplicación. Y eso es lo que vamos a realizar aparte. Si realizamos eso aparte, tendríamos, voy a poner un margen para derivar aparte. Ese es un producto U por B, lo que hemos dicho. Entonces, eso también tiene su fórmula. Vamos a seguir. ¿Y cuál queremos derivar? 6x tangente de x. U va a ser 6x y B va a ser tangente de x. Entonces ponemos U, 6x por B, que es tangente de x. Esto prima. Más U, que es 6x por B, que es tangente de x, prima. Derivo las primas. La derivada de 6x, 6, simplemente, tangente de x. Más 6x, la derivada de la tangente, secante al cuadrado de x. Y esa sería la
derivada directamente. Entonces, la derivada de esto, el resultado, este. ¿Está bien? Todo esto es. Bien, ahora sí, reemplazamos en la fórmula. Vamos a seguir. La derivada de la función va a ser, primero, la derivada de x a la quinta más 1, ¿cuánto es? Eso no necesita ninguna fórmula, derivamos nomás. Sería 5x a la cuarta. La derivada de 1, 0, entonces simplemente 5x a la cuarta. Por 6x tangente de x. Menos x a la quinta más 1 por la derivada de lo de celeste había sido 6 veces tangente de x más 6 veces x secante al cuadrado de x. Todo eso. Y todo eso deberíamos dividir entre 6x al cuadrado, 36x al cuadrado por la tangente al cuadrado de x. Y ahí concluiría. Ese sería el resultado. Simplemente esto podríamos multiplicar. 5 por 6, 30 sería x a la quinta. Eso sería todo. ¿Alguien más? Yo, ingeniero. Yo dije, Yo, ya dice, Ah, ¿quién ha dicho primero? ¿Quién era? Yo. ¿Quién estaba peleando con Gabo? yo, ¿Quién es yo? Karen Yamaka. Y entonces, Karen Pozo. Empezaremos con tu problema. Sería x seno de x sobre tangente. ¿Eso cómo lo puedo hacer? X seno de x sobre Tangente. esto, ¿verdad? Sí. Ya. Entonces lo mismo haremos. Arriba tenemos una parte U y abajo una parte B. Lo mismo, cocientes. Entonces la derivada sigue la regla del cociente. U' más B más U por B'. Dividido entre B al cuadrado. Seguiremos esa forma. Si seguimos, será U, ¿cuál será? Es X por el seno de X. Prima por B, que sería tangente de X. Este signo me equivocaba, no es más, ¿verdad? Es menos. Menos U, que sigue siendo X seno de X, por B, que es tangente de X'. Todo esto dividido entre la tangente de X, que es B al cuadrado. Empezamos. Esta parte lo voy a derivar directo, ¿está bien? Como regla de multiplicación. Tengo que hacerlo como aquí, a cada rato hacia un ladito. Aquí, ¿cómo sería? La derivada del primero de X sería 1, ¿verdad? Y el segundo sin derivar, seno de X. Directamente quedaría seno de X. Más, el primero sin derivar quedaría X y el segundo derivado, la derivada del seno es el coseno. Coseno de X. Todo eso por la tangente de X. Menos X seno de X por la derivada de la tangente secante al cuadrado de X. Todo eso derivado entre tangente al cuadrado de X. Eso sería, ¿está bien? Y ahí concluiría. Bien. Vamos con uno más, el último. ¿Quién va a ser el último? ¿Quién? Yo, Yo, A ver, empezaremos. ¿Cuál sería ese signo? De mi x más 6 ¿Ya? dividido ¿Ya? entre 6x sobre coseno de x. ¿Así? No, por coseno de x, perdón. Ahí. La mayoría son lo mismo, si se dan cuenta, así que no hay ninguno que sea difícil o parece que todos son iguales, más o menos. Entonces este es el último. ¿Quién nos ha dado este ejercicio? ¿No era Jocelyn? ¿Quién era? Patricia. Ya. Ya, empezaremos. Entonces lo mismo, tenemos aquí arriba una parte que voy a llamar U y abajo una parte que voy a llamar B. Y seguir la fórmula. La derivada de esta función sería U' por B más U por B'.
dividido entre b al cuadrado. Entonces, la derivada de la función será, ¿cuál es u? U es x más 6 prima por b, que sería 6x coseno de x, más u, que vuelve a ser x más 6, por b, que en este caso b es 6x coseno de x. Todo eso prima. ¿Está bien? Dividido entre b al cuadrado. B sería 6x coseno de x al cuadrado. Bien. Entonces, si se dan cuenta, lo único complicado sería esta parte porque es una multiplicación. Y deberíamos hacerlo. Lo voy a hacer una vez más aparte. ¿Está bien? Entonces, cuando tengo esa función es u por b, derivado, y hay que seguir la regla, ¿verdad? La regla de la multiplicación. Entonces, ahí puedo poner que quiero derivar 6x coseno de x. U es 6x y b es el coseno de x. U va a ser 6x derivado y b va a ser coseno de x. Más u, que vuelve a ser 6x por b, que es coseno de x derivado. La derivada de 6x, 6 por el coseno de x. Más 6x, la derivada del coseno, el menos seno. Entonces el menos entra a afectar acá y va a ser menos 6x seno de x. Y ya está. La respuesta de esta derivada es directamente esta. Reemplazamos. La derivada de la función sería la derivada de x más 6 primero. La derivada de x es 1. Y de 6 es 0, entonces simplemente es un 1. Por 6x coseno de x. Más, paréntesis, x más 6, paréntesis. La derivada de lo de celeste es 6 coseno de x. Menos 6 veces x seno de x. Todo eso dividido entre 6x al cuadrado, 36x al cuadrado. Coseno al cuadrado de x. Y bien, ahí concluiría el problema. Bien, chicos.